el entusiasmo que me produjo la adquisición de esta enciclopedia del arte que cuenta con 10 volúmenes. Hace unos pocos días es el motivo que me lleva a grabar este video. En estos días estoy trabajando mucho, no puedo dedicar algún tiempo a esto que tanto me gusta, que es, en principio leer y luego compartir en el canal algunas de las cosas que voy leyendo, algunos de los textos, algunos de los libros que reviso. Pero yo acabo de comprar esta enciclopedia. En realidad compré 5 enciclopedias en un remate, esta es una de ellas. Pero en este caso me llama mucho la atención cierta cuestión del arte paleolítico. En principio hay algunas estatuillas, algunas figuras que representan a la mujer, y en general la representan encinta, la representan embarazada y con los pechos crecidos. Podemos colegir que con los pechos llenos de leche, ¿no? Y es muy loco como, acá también lo vemos, ¿no? Es muy loco como pensar en lo importante que era la figura de la mujer, ya que era la que producía la especie. En la mujer se producía la maternidad, y entonces así se podía perpetuar la especie. Acá en un momento, en este libro nos dicen que para el hombre prehistórico la mujer era sobre todo el ser dotado del poder de propagar la especie. Esta función se le parecía tan importante y misteriosa como para inducirlo a crear imágenes con un propósito mágico, el de favorecer la procreación. En realidad mi intención es volver a esta hermosa enciclopedia y quizás emprender un estudio sistemático de la prehistoria, en este caso del Paleolítico. El Paleolítico, es el periodo más extenso de la historia, o mejor dicho, de la prehistoria de la humanidad en la Tierra. Se extiende desde hace más de 2,5 millones de años hasta hace unos 10 o 12 mil años atrás. Entonces, realmente es muy interesante investigar este periodo, que fue un periodo, es el periodo fundamental de nuestra especie. Y a mí lo que me llama la atención es esta necesidad que tenía el ser humano paleolítico, el ser humano de ese periodo, de empezar a encontrar una representación simbólica de la realidad a través de esto que hoy conocemos como arte, pero que vaya a saber qué significaba para ese ser humano primitivo. Hoy vamos a revisar ligeramente estas imágenes, algún breve texto de esta enciclopedia. Vamos a hacer que eso converse de alguna manera con una máxima de Fernández Moreno, que es un poeta al que siempre podemos volver y del que siempre podemos sacar provecho con cada nuevo regreso. Y también, vamos a revisar alguna sentencia de Borges que habla acerca del arte, ¿no? En este caso es un poema de Borges que está en El Hacedor, en el libro El Hacedor, que se llama Arte Poética. Y vamos a ver por qué. Vamos a revisar en particular esas estrofas de Borges. Pero lo que yo quería leer ahora, principalmente, es una anécdota que se refiere en el principio de esta enciclopedia. Tenemos que decir que es fundamental para el arte paleolítico, para el ser humano del paleolítico, mejor dicho, fue fundamental el descubrimiento del fuego, que no se sabe bien cómo se dio, seguramente de una manera casual, y eso fue hace unos 2 millones de años. Acá lo que se dice en el principio de esta enciclopedia es una anécdota, se refiere a una anécdota acerca de un estudioso de arte primitivo que entra en contacto con una tribu y es testigo de un acontecimiento que es significativo. Vamos a ver de qué se trata. Un famoso estudioso de arte primitivo nos narra la singular experiencia que vivió en el curso de una expedición por el África. Habiendo pedido a algunos pigmeos que le cazasen una gacela,
los alcanzó a sorprender antes del alba, cuando intentaban dibujar sobre el suelo el animal que iban a cazar. Cuando despuntó el sol, vio a uno de los pigmeos clavar una flecha sobre el dibujo de la gacela. Para aquellos hombres primitivos, por lo tanto, el dibujo es la expresión de un deseo y al mismo tiempo representa su cumplimiento. Creen que el animal verdadero sufrirá la misma suerte que la imagen por ellos dibujada. Esta experiencia, esta anécdota, es muy sugestiva, porque desde luego esto sucede ahora en un tiempo contemporáneo, pero podemos creer que estos seres que vivían, estos seres primitivos de una tribu africana, bueno, recordemos que se cree que África es el continente en el que se originó la humanidad, pero en este caso estos seres primitivos de una tribu africana tenían una necesidad de hacer una representación simbólica del animal que iban a cazar antes de ir a cazarlo de hecho. Y seguramente esa era una práctica, era un hábito o una creencia que ellos habían ido heredando ancestralmente, quién sabe desde cuándo. Entonces a mí lo que me llama la atención es esta necesidad del ser humano primitivo de establecer una representación simbólica de la realidad. Acá tenemos una cabeza de niña que pertenece al arte paleolítico, cabeza femenina en marfil. La pequeña cabeza femenina de niña, proveniente del rico yacimiento de Brasampuy, en las Landas, revela la consumada habilidad del escultor que, en lugar de dejar en la sombra el rostro de la niña, como ocurre con casi todos los escultores de la edad paleolítica, ha realizado un retrato con todos los detalles, desde el arco superciliar profundamente señalado hasta el perfil enérgico de la mandíbula y el elegante peinado a la nubiana, muy similar al usado hoy entre las mujeres de algunas tribus africanas. Es muy curioso pensar cómo estos seres del Paleolítico, que trabajaban básicamente con piedras talladas, ¿no? Y que se dedicaban eran carroñeros, eran recolectores y carroñeros y eventualmente cazadores, pero eran muy inhábiles en materia de caza en un principio. Cómo estos seres tan rudimentarios que vivían en cuevas y que no se diferenciaban mucho de los animales, tenían la necesidad de establecer una representación simbólica de aquello que los rodeaba. Es decir, tenían necesidades artísticas, necesidades que no eran claramente utilitarias en función del mundo material inmediato en el que vivían. ¿Por qué estos tipos rudimentarios, primitivos, tenían la necesidad esencial de hacer arte? Esa es una hermosa pregunta. Nosotros vamos a leer ahora una décima de Fernández Moreno, que ya que estamos hablando de los hombres de las cavernas, nos dice que la poesía es una suerte de linterna que se alza en una caverna y que nos ilumina incluso hasta el último de nuestros días. Bellamente, el gran Baldomero Fernández Moreno lo dice de esta manera: como se alza una linterna hasta la posible altura para iluminar la oscura entrada de una caverna, así yo, la sempiterna, dulcísima poesía, alcé hasta la frente mía al empezar a vivir, y al instante de morir me ha de alumbrar todavía. Esto fue escrito por Baldomero Fernández Moreno en 1928. Símbolos mágicos. Al reproducir a los animales, el hombre primitivo creía adquirir un poder mágico sobre ellos.
De este hecho surge la explicación del significado del arte prehistórico. Como los pigmeos que hemos citado, los cazadores de la edad de piedra probablemente dibujaron primero en el suelo las imágenes de las fieras que se aprestaban a cazar, y debido a que el agua y el viento las borraban, decidieron transferirlas a las paredes de las cavernas, en donde se reunían durante las ceremonias. Esta es una mano que está grabada en la pared de una caverna y que se hizo de la siguiente manera. En la gruta de Peshmerl es particularmente interesante observar el pasaje de la pintura paleolítica de formas bastante primitivas a formas cada vez más evolucionadas. La impresión de una mano trazada en negativo con ocre rojo. El hombre prehistórico apoyaba la mano en la roca y soplaba encima el polvo rojizo con un canuto. Se puede considerar de hace unos 40.000 años. Alguna vez, un hombre prehistórico del período paleolítico apoyó la mano en esa roca y tuvo la necesidad de dejarla grabada, como para decir de algún modo: yo estuve acá, yo estoy acá, y de algún modo seguiré estando acá. Y Borges, en su arte poética que figura en su libro El Hacedor, nos dice en un momento: ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo, ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre la poesía, vuelve como la aurora y el ocaso. Bueno, esto fue simplemente una aproximación a esta simbología de los hombres primitivos que necesitaban de alguna manera poetizar en imágenes acerca de la realidad que los rodeaba, y que seguramente deseaban que cada día, como dice Borges en su poema, volviera esa necesidad de hacer poesía, así como también vuelve necesariamente la necesidad de alimentarse, la necesidad de salir a buscar el sustento. Pero vemos que desde los orígenes de la especie humana, nuestros comunes antepasados ya tenían siempre la necesidad esencial de representar simbólicamente el mundo que los rodeaba y que desde luego no entendían demasiado.